El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos, de los productores de este programa, y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. Presentamos Trocha Abierta. Muy buenas noches, respetados televidentes. Hoy lunes 26 de junio de 2017, en una nueva edición de su programa Trocha Abierta. Nos acompañan, como siempre, el amigo y hermano Chirro García. Muy buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Esperamos que el programa de hoy sea de vuestro agrado. Pónganos atención, que va a ser muy interesante. Gracias. Como invitado especial tenemos al profesor Juan Antonio Joané de Puy, catedrático universitario, profesor de economía y sobre todo docente. Y hoy vamos a, bueno, después de su presentación, profesor, y me disculpa. No, buenas noches a todos los que nos están escuchando y a ti agradecido por la invitación. De nada, profesora, que tenemos que estar agradecidos somos nosotros aquí, todos los televidentes, que vamos a ver cómo comprendemos un poco esto de el decreto, la verdad sobre el decreto 130. Y en términos docentes, pues por eso lo hemos invitado a usted. Además, pues que para todos conocen, su fuente de financiamiento viene desde el artículo 112 de la Ley de Descentralización, que es la Ley 37 del 29 de junio del 2009. Así que, sin más, vamos a tratar de ser lo más llano posible para que la gente pueda comprender si efectivamente hay o no hay revalorización, aunque el decreto ejecutivo que reglamenta la Ley 37 no señala ni hable de revalorizaciones, profesor. ¿Cómo lo encauzaríamos, profesor? Bueno, yo pienso que lo primero que hay que hacer es ver el contexto en que se da el decreto 130 y preguntarnos si hay algún tipo de motivación que lleva al Ejecutivo a buscar las revalorizaciones. Y yo, en el fondo, pienso que el decreto es un mecanismo de viabilizarla. O sea, la base está en el artículo 770 del Código Fiscal, pero en esos términos yo creo que hay tres causas por las cuales el gobierno anda buscando las revalorizaciones. En primer lugar, digamos, el gobierno tiene un problema fiscal bastante serio, ¿no? O sea, si uno ve las últimas estadísticas de lo que se publicaron hasta abril, no solo es que el gobierno esté recaudando por debajo de lo presupuestado, está recaudando por debajo de lo que recaudó el año anterior. Y esas estadísticas nos dicen lo siguiente, o sea, nos dicen que están recaudando 2.5% menos que el año anterior. Y de hecho, si uno ve entonces el balance fiscal, uno entiende cuál es el apuro del gobierno de tener más ingresos. ¿Cómo han logrado balancear esto? Bueno, esas estadísticas que uno las puede encontrar en el Ministerio de Economía y Finanzas nos dicen que, ¿verdad?, el gasto corriente no ha bajado mucho. El gasto corriente, ¿verdad?, lo han reducido en 0,5%, pero el gasto de capital del gobierno en el primer trimestre de este año, de hecho, es 54% menor que el año anterior. Cuando se habla de gasto de capital, profesor, ¿a qué nos referimos? Inversiones, básicamente. Inversiones, básicamente. Entonces, y por otro lado, el Fondo Monetario les ha estado señalando de que en Panamá se recauda poco. Entonces, incluso tengo cierta preocupación de qué cosas se pueden haber hablado en la reunión del presidente Varela con el Fondo Monetario Internacional. Asuntos como la Caja del Seguro Social, asuntos como este. Pero no es, ya eso da una primera motivación, ¿no? Alguien decía en la universidad, en el foro, que bueno, que eso solo es el 0.21-31% de la recaudación del Estado, la parte catastral, pero precisamente de eso se trata. La sienten muy pequeña y la quieren ampliar. Pero hay otros dos motivos que a mí me gustaría compartir con ustedes, ¿verdad? Y uno es muy grave y quizás habría que discutirlo en algún momento plenamente. Yo creo que los panameños no saben lo siguiente, que la autoridad del Canal de Panamá, con autorización de su junta directiva, donde no hay nadie progresista, están desarrollando o conformando algo que se llama el Plan Maestro de Infraestructura y Logística de Carga para la Zona Interoceánica del Canal de Panamá.
Y lo importante aquí es que entienden por zona interoceánica del Canal de Panamá, entienden toda la ciudad de Colón, toda la ciudad de Panamá, ¿verdad? Además, hasta la costa abajo y por otro lado hasta Sherman. Todo eso, ¿verdad?, entra dentro del plan maestro. Pero lo cierto es que en este proyecto lo que se trata de hacer, entre otras cosas, es un plan de uso de suelo. O sea, un plan de uso de suelo no para los territorios que maneja la ACP, sino para toda la ciudad de Colón, Panamá y el resto de las áreas, incluyendo Tocumen y sus alrededores, la 24 de diciembre. ¿Pero qué significa esto? Esto significa que si yo tengo mi casa en un lugar donde este plan de uso de suelo me dice que ahí tiene que haber un centro logístico, tiene que buscar la manera de que yo me vaya. Y ya empieza uno a pensar de que una manera de que la gente se vaya es precisamente no subiendo la tasa, por eso es que no estamos creando más impuestos, no suben la tasa, pues le suben el valor a la casa. Entonces la gente tiene que pagar más. Es como si yo dijera, bueno, esta mesa cuesta, yo le voy a poner un impuesto de 2% y la mesa cuesta 100. Entonces yo no le subo, el 2% sigue siendo el 2%, pero digo, esta mesa cuesta 200. Porque el valor final es directamente proporcional al costo de la mesa. Así es. Y el porcentaje, aunque se mantenga estático, Así es. al final aumentarle el costo nos va a dar un mayor impuesto. Y lo que preocupa aquí es qué le pasa a la gente que le hacen eso. La gente tiene dos posibilidades: quedarse moroso esperando que le caiga el juez ejecutor. O sea, porque a la larga, cuando uno tiene una deuda del Estado, la Dirección General de Ingresos tiene la autoridad de hasta rematarlo si uno no paga. Pero por otro lado, digamos, lo más probable es que la gente sepa que eso le va a pasar, entonces tienen que vender el terreno. Y el otro elemento que yo creo que está detrás de esto es lo que algunos han llamado la gentrificación, es decir, hay todo un movimiento que ya vimos, por ejemplo, en San Francisco, y creo que va a ser masivo en Colón, donde de hecho, bueno, las personas, ¿verdad?, o hay alguien que quiere esa tierra porque le puede sacar más renta, generalmente puede ser un promotor, un banco, y entonces necesita que la gente se vaya de sus casitas para hacer casas más grandes, casas más costosas y sacarle una mayor renta a esa tierra. Entonces, quizás el ejemplo más claro es el ejemplo que se ha venido dando, por ejemplo, en el casco antiguo. Ahí no quedó nadie de los que antes vivían de los ahí. Antiguos pobladores no. Nadie, ¿verdad? Porque les conviene a determinados sectores no solo sacar a la gente para hacer logística, sino les conviene sacar a la gente para hacer negocios con edificios más grandes, con casas más costosas y sacarle más renta a la tierra. Miren, eso es tan cierto que esto se está dando en Panamá, que la ley que se hizo para Colón, el Puerto Libre de Colón, dice que si el dueño de un terreno o de una casa, o de un terreno y una casa que está en el área de lo que se llama Leila y Manzanillo, que es la ciudad de Colón, si en 5 años no hace una mejora, le expropian la propiedad. Y lógicamente lo que va a pasar después es que el Estado se la va a dar a alguien para que haga el desarrollo urbanístico que le da mayor y más fuerte renta. Eso fue un poco lo que pasó en la casa Wilco. De repente descubrieron que la casa Wilco no se puede salvar. Y eso no se puede salvar porque precisamente, digamos, ese terreno alguien lo quiere para hacer algo ahí. Y realmente el destino de los colonenses, por ejemplo, en este caso, sería ese. Sería muy parecido al de los que antiguos residentes del área del Casco Viejo, profesor. Exactamente, digamos. Es la misma lógica. O sea, se entiende. Y lo importante aquí que la gente entienda es que el arma que se utiliza es el arma impositiva. Porque la gente no agarra y se va de su casa, sino que le tienen que subir la renta, si es que están alquilando, o le tienen que subir el valor de la tierra. Por eso es que hace tanta insistencia el 310, más que en el valor de la mejora, hace insistencia en el valor de la tierra. Porque, digamos, la casita que tiene la gente ahí, lo que quieren es tumbarla. Lo que les interesa es cómo usar, ¿verdad? Y ese es un mecanismo de los economistas le llamamos acumulación por desposesión. ¿Qué debemos entender por centro logístico, por ejemplo? Bueno, por decirte una cosa, centro logístico es la logística es tan amplia que puede ser cualquier cosa. La logística va desde que se produce un bien, atrás, desde los insumos que necesitan para producir un bien, ¿verdad?, hasta que se vende. Todo lo que está en medio de todo ese proceso se llama el proceso logístico. Pero eso es bien grave. Suponte lo siguiente, que por decir algo,
la Universidad de Panamá está bien cerquita de los puertos. Y suponte que este uso de plan de suelo dice, no, es que esa área sirve mejor para logística que para educación. Entonces, ¿qué pasaría? Habría que buscar la manera, según esa lógica, de que la Universidad de Panamá se vaya a Cañita o a Chepo, ¿verdad? Para que eso entonces la ACP lo utilice para el uso que ellos piensan que es el mejor uso, que es el uso logístico. Entonces, o puede ser un barrio, ¿verdad? O puede ser cualquier cosa. Y bueno, eso preocupa a la gente. Y para mí este decreto 310 lo que hace es facilitar eso. Porque el decreto 310... El decreto está hablando del decreto 130. Perdón, el decreto 130, yo ya transpuse los números. ¿Verdad? Ese decreto para mí lo que hace es facilitar eso. Porque lo que yo entiendo de este decreto, a mi juicio, pues, es lo siguiente. Este decreto va por la vía motivación fiscal, motivación de cambio de uso de suelo, a utilizar el arma, yo lo llamo así, tributaria, para desplazar gente de sus viviendas o desplazar usos de suelo que, digamos, entienden que no son los más convenientes dentro del modelo que están desarrollando en este país, donde la población no importa. Si la población se tiene que ir más allá de Cañita hasta Tortí, eso no es problema sino de la gente. Y es lo que va a pasar en Colón. Yo le puedo asegurar que en Colón, cuando se dé todo este proyecto, la gente va a vivir fuera de la ciudad de Colón, pueden venir a trabajar a Colón, pero por la noche se van de nuevo para afuera. Entonces, estamos hablando de algo también parecido como con lo que le pasó a la gente que residía en una parte de Boca la Caja. ese es un caso, y que siguen residiendo ahí. Ajá. Siguen residiendo ahí. Pues de repente incluso se pueden darlo a decirle a la gente de Boca la Casa, bueno, el terreno es tuyo, pero está revalorizado. Entonces, ¿cómo un habitante de Boca la Caja va a poder pagar ese impuesto? Lo termina vendiendo. Y como todo el mundo al mismo tiempo, va a llegar un vivo, decir, bueno, compro y compro. Y eso es lo que a mí me profesor, preocupa que la gente que está viviendo en San Sebastián están en capilla ardiente realmente. Así es. Lo mismo, digamos, y no solo, también con los bienes del Estado, porque hay un montón de gente que le tiene ganas, ¿qué cosa? A los colegios de Paitilla, a los colegios públicos de Paitilla. A los 3 que están ubicados allí. Exactamente. Entonces, digamos, eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, ¿de qué se trata esto? Esto se trata de ganar información. O sea, porque el derecho está, ¿verdad? En el artículo que mencionamos del Código Fiscal, ¿verdad? Pero además de eso, digamos, lo que necesitan es la información. Además, una cosa que yo creo que hay que explicarle a la población es lo siguiente. Aquí están tratando mi casa como una mercancía. Para mí mi casa no es una mercancía, mi casa es mi habitación. Técnicamente los economistas dicen es un valor de uso, es para mi uso, no es un valor de cambio, yo no lo estoy vendiendo. Entonces hacer cosas como las que van a pasar con esto, por ejemplo, ¿por qué mencionar en un decreto como este la reparación? Eso es absurdo, es que la reparación nunca es un aumento del valor de la vivienda. A lo más que puede llegar la reparación es un poco a tratar de evitar la depreciación que tiene la vivienda. Pero por otro lado, supónganse lo siguiente, si yo mejoro mi caso, además es absurdo. Voy a ponerles un ejemplo, ¿verdad?, de lo que puede ser una mejora. Supónganse lo siguiente, que en mi casa la policía no hace nada y ahí roban toda la semana y todos los días. Entonces yo decido hacer una mejora a mi casa, hacer un muro alto. Entonces yo ni siquiera me está mejorando mi bienestar. Yo le estoy respondiendo a una incapacidad del Estado y tengo que pagar un impuesto encima. Es realmente, digamos, por todos los poros se le sale a este decreto, el interés que hay es que mover a la gente de un uso del suelo a otro uso del suelo. Además, un ejemplo de esto, lo que usted está diciendo, vamos a decir que usted tenía 15.000 balboas depositados en un banco, en la caja de ahorro, por ejemplo, ganando intereses. Y vamos a decir que el muro ese le requirió que usted utilizara sus 15.000 balboas, de tal manera de que usted ha cambiado el valor de la inversión que tiene o el valor que tiene de la caja de ahorro al muro. Pero ¿qué resulta? Que el muro le va a aumentar el valor a la casa. Y entonces va a dejar de ganar los intereses que tenía cuando estaba en la caja de ahorro para venir a pagarle al fisco intereses. Además yo no puse el muro para hacer un negocio.
Puse el muro porque me tengo que defender. Lo puso el muro por la incapacidad del Estado, Sí. a través de sus instituciones, entiéndase, Ministerio de Seguridad, entiéndase Policía Nacional, de darle y de dotarle a usted, el preservar la integridad física, social de la persona, y lo que frente a esa incapacidad usted tiene que hacerse de sus ahorros para poder construir ese muro perimetral que le va a dar algún nivel de seguridad que los estamentos del Estado no están en la capacidad de brindar, debe entenderse de Así esa es. manera. Mire, además, la gente que ha estudiado esto son básicamente geógrafos, y es una cosa especial. Hay uno de ellos que se llama Neil Smith, y él dice que todo este proceso que se está moviendo detrás de este decreto es lo que él llama construir la ciudad mercancía. O sea, y eso uno lo ve en lo que está pasando, porque si uno ve, dice, bueno, es que este dinero va a los municipios, pero los municipios, ¿para qué van a usar este dinero? Y uno puede prever que no lo van a usar, pues ya no lo están usando para mejorar la situación de la población. Pues miren lo que están mejorando. Están mejorando la vía Argentina y están mejorando la avenida Uruguay. Es decir, se trata de lo siguiente, se trata de crearle condiciones a los negocios que van a usar la ciudad y no necesariamente están buscando mejorar la situación. O sea, la gente necesita vereda, no se la están haciendo. Lo que están haciendo es gastar millones de millones en los lugares donde ellos sienten que eso va a ser rentable para las personas que van a usar, que van a hacer ese uso del suelo para enriquecerse, no para resolver los problemas de la población. Entonces, digamos, aquí hay toda una concepción del desarrollo que no es la concepción de mejorar la situación de la población. Pero por otra parte, profesor, ¿cómo poder acceder a este incremento o esta metida de mano en los bolsillos de la inmensa población del Estado cuando esta administración y otras administraciones con anterioridad no han podido justificar, por ejemplo, o no han podido darle una explicación lógica, coherente y justificada de la utilización o malversación de más de 430 millones de dólares que un ministro de Economía y Finanzas, específicamente el señor Lima, señaló en un medio de comunicación a través de un programa televisivo que le había entregado a diferentes diputados, y los cuales para efecto de su reelección, lo cual genera que una asamblea prácticamente de su nacimiento haya nacido eminentemente deshonesta. Se haya utilizado dinero para potenciar reelecciones, lo cual impide la constitución política del país. Pero por otra parte, esta misma asamblea se le han entregado un montón de dineros en unas presuntas contrataciones que no han podido justificar. Cheques que se le han hecho a personas en investigaciones del diario La Prensa, en la cual dice que le entregaron uno a Martín González, pero vino con un testaferro del diputado que le entregó por $2.000, lo cambia y de esos 2.000 le entrega y le devuelven solamente 200. Entonces tenemos un órgano judicial que se asocia para delinquir con conjunto con integrantes del órgano legislativo e impiden que se haga una investigación para que se diga si esos $1.800 de un cheque que debió entrarme a mí para efectos de beneficios o para efectos benéficos fueron verdaderamente utilizados por quien me lo giró. Entonces, ¿cómo se puede justificar aún más atendiendo que el artículo 112 de la Ley de Descentralización señala como fuente de financiamiento precisamente el impuesto de bien inmueble al régimen municipal? ¿Se puede confiar en ese sentido, aunado a lo que usted ya señaló? Bueno, efectivamente no. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Y aquí hay dos problemas. Uno, el que está señalando en el sentido de que, bueno, los fondos públicos no son para que la gente ande haciendo clientelismo. Los fondos públicos se supone que son para mejorar la situación de la población que paga esos impuestos. Más aún, yo creo que hay un juego detrás de esto, porque esa famosa descentralización, eso va a terminar en lo siguiente. La experiencia internacional dice lo siguiente, que se le pasan recursos a los municipios y le terminan traspasando funciones. Te dan primero el dinero y tú estás feliz porque te dieron el dinero, pero después dice el gobierno central, dice no, la educación hay que financiarla desde los municipios. Y ahí, digamos, eso, cuando se llega a eso,
Entonces nosotros vamos a tener municipios con una educación de alto nivel y municipios con una educación de bajo nivel. Más aún, es un juego. Los economistas decimos es que el dinero es fungible, se puede gastar en lo que sea. Entonces yo puedo decir, yo ese dinero se lo voy a dar a tal municipio, pero ya yo no le voy a dar más plata del presupuesto central o menos plata le voy a dar del presupuesto central. Entonces no estoy haciendo nada. Simplemente estoy haciendo un juego con los números. Y la otra cosa es la siguiente. De acuerdo, el Estado necesita más recursos. Manejarlos con seriedad, como tú dices, necesita más recursos, porque todo el mundo anda diciendo que en Panamá aquí hay que hacer más educación, y eso es correcto. Hay que mejorar la calidad, sí, hay que hacer más salud. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si alguien quisiera hacer esto con equidad social, entonces debería haber quienes no están pagando impuestos en este país. Y el mismo Fondo Monetario Internacional, ¿verdad?, en un documento de hace ya un par de años atrás nos dice algo bien interesante, que ¿verdad?, que Panamá es el país que menos impuestos le cobra a las personas de muy alto nivel de ingresos en todo Centroamérica. Y que aproximadamente ocurre lo mismo con toda América Latina. Y si nos comparamos con un país europeo, ¿verdad?, aquí los ricos de este país pagan 11 puntos porcentuales menos de impuestos que lo que pagan en esos países donde hay, digamos, hay buena educación, buena salud. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en Panamá? ¿Qué es lo más dramático? ¿Cómo entonces el Estado un poco trata de hacer cosas sin cobrarle impuestos a los ricos? Simplemente se está usando la renta del Canal de Panamá, los 1.000 y tantos millones de balboas que el canal le da al presupuesto del gobierno central, se está usando en realidad para que los ricos no paguen impuestos. Entonces, evidentemente, digamos, si quieren hacer algo, hay que hacer equidad, por no decir lo que tiene que ser, digamos, claro. O sea, lo que es claro es que además la gente cumpla con sus obligaciones fiscales. O sea, porque un trabajador paga el impuesto sobre la renta en la fuente, no tiene ninguna capacidad ni posibilidad de evadir. Ahí está. Sin embargo, digamos, todos sabemos en este país, ¿verdad?, que aquí hay una gran evasión. Tan gran evasión hay que las mismas personas de altos ingresos se niegan a reconocer lo obvio. Y lo obvio es que, digamos, no pagar los impuestos es un delito. Es un delito contra la salud, es un delito contra la educación, es un delito contra, ¿verdad?, la seguridad alimentaria del país. Pero cuando uno dice eso, dice, no, eso no. Más aún, yo no conozco exactamente, conozco la cifra del Seguro Social. Hay 85.000 panameños en este país que son calificados, miren lo extraño que es el concepto, son calificados de trabajadores informales de las empresas formales. Trabajadores informales de las empresas formales. Sí. Tío, y son 85.000. Trabajan en otro lado. No es eso, trabaja en una empresa formal, en una empresa que tiene todo, contabilidad, tecnología, pero ¿por qué son informales? Porque no los inscriben en el Seguro Social y no les dan un contrato de trabajo escrito. Son distintos. Entonces, digamos, por eso, pero son 85.000. Entonces, digamos, esas son las cosas que hay que empezar a corregir en este país, que si necesitan más ingresos, que no se metan con la población. Si necesitan más ingresos, profesor, tiene que frenarse el latrocinio que ha habido. Así es. De distintas administraciones, porque recursos hay. Y se ha venido incrementando con los ingresos del canal, que, ha dicho sea de paso, hoy cumple un año de la apertura de la ampliación del canal. Entonces, eso debió incrementar los ingresos precisamente del Canal de Panamá, que van a ese gran hoyo negro que es la administración pública en general, y que lo vemos con una serie de situaciones de que si el órgano ejecutivo le paga la cirugía a alguien que gana poco más o menos 10.000 balboas, que tiene poco más o menos 30 o 36 meses de trabajar en el Estado, que puede pagarse la cirugía de ese tipo realizada. Y además es estética. Además es estética, no es un asunto de vita et inertia o de vida o muerte, ¿ya? No es para fines de salud. Tantos niños y otras personas que lo necesitan, que pudiera aplicarse y no se aplica. Entonces, no podemos seguir en ese despilfarro, en ese atraco, en esta situación de una ausencia de fiscalización por parte del órgano judicial al legislativo, el legislativo al ejecutivo, el ejecutivo en complicidad con el judicial. En fin, todo esto deja mucho que pensar. Pues recuperar lo que se han robado otras administraciones, investigar todo el asunto de Odebrecht,
desde sus inicios. Pero profesor, hay algunos que señalan que no lleva implícito la situación de revalúo. Y hay un tema, por ejemplo, en el artículo 3 del decreto 130, específicamente que establece que en el caso que el desglose inscrito no se ajuste al valor real del terreno y mejoras, la Autoridad Nacional de Tierra, entiéndase la ANATI, podrá ajustar el desglose del nuevo valor inscrito. Cuando hablamos entonces de que la ANATI podrá ajustar el desglose del nuevo valor inscrito, no significa una revaluación, no significa una reinspección, no significa la asignación de un nuevo precio, no significa o pudiese significar la asignación de un mayor precio. Sí, mira, valor. ¿O mayor valor? Yo pienso que sí, pero te quiero decir, aunque no estuviera, lo que están buscando aquí es la información. O sea, que los municipios manden la información a la ANATI y a la DGI, ¿verdad? Y eso sí que tienen definitivamente la capacidad de hacer la revalorización. Pero por esas curiosidades que a uno le da, en efecto, yo fui a buscar qué significa esa palabra que tú estabas mencionando, ¿verdad? Y lo cierto es lo siguiente, que eso significaría lo siguiente. La palabra ajustar, según nuestro idioma, significa concertar el precio de algo. Entonces, concertar el precio de algo no significa lo que dice, quizás son gente que hizo esto y piensan en inglés, pero en español significa concertar el precio de algo. Y eso, digamos, dice claramente, es que esto está hecho con, digo, lo más probable es que a la gente la agarren por el código fiscal, pero digamos, esto abre la posibilidad de. Y después también la otra palabra que tratan de usar es que, ¿verdad? Es que de alguna otra manera se habla de la palabra desglose. Desglose significa en español, de nuevo yendo al diccionario, ¿verdad? Significa lo siguiente, ver cada cosa por su parte. Bueno, profesor, vamos a irnos a una pausa, vamos a tomar un descanso y nos vamos a la información comercial. Así que adelante. Ya regresamos con Trocha Abierta. Dile IS a lo que te emociona, a vivir al máximo, a las oportunidades. Dile IS a la vida con la única aseguradora que tiene más de un siglo cuidando de ti y de los tuyos. Porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros. Comida peruana con especialidad en mariscos. Restaurante Mar de Grau. Contamos con un salón privado para reuniones y cumpleaños. Para reservaciones llamar al 264-6950. La verdadera comida peruana en Panamá. Restaurante Mar de Grau. Calle 53 o barrio detrás de la antigua mansión Dante. Tú eres la razón que nos mueve a darte cada día siempre lo mejor, la calidad que buscas con los precios que tú quieres. Por eso Super 99 crece para ti. Tú mueves al Super 99. Somos tu super de cada día que siempre está cerca de ti. Tú mueves al Super 99. A seguir mejorando con algo nuevo para ti. El super que te da alegría y que también cuida tu economía. Super 99. Tú mueves al Super 99. Somos tu super de cada día que siempre está cerca. Super 99. ¿Y a ti qué te mueve?
Ya conoces nuestros platos y el sabor de Tataki en Marbella, Clayton, Costa del Este y Barrio. Ahora puedes disfrutar de lo mejor de la comida japonesa, thai y peruana de Tataki al alcance de tus dedos. Tataki Delivery. Entra a www.tataki.com.pa o descarga nuestro app desde tu casa, oficina o si vas en camino. Podrás pedir y seguir tu plato favorito en Tataki Delivery. Todo el sabor de Tataki a un clic o un tap. Tataki Delivery.